Durante siglos, los vampiros han aterrorizado y fascinado al ser humano. Las historias protagonizadas, o más bien antagonizadas por estos monstruos, han estado presentes en diferentes culturas y en la literatura en general. Por ejemplo, en el siglo XIX, tanto Edgar Allan Poe como Bram Stoker sorprendieron al mundo con relatos muy detallados acerca de vampiros y de las implicaciones que estos tenían en la sociedad. En el siglo XX, algunos cuentos del escritor Philip Lovecraft también mencionaban vampiros, aunque algunos de estos de origen espacial, como es el caso del color que cayó del cielo, que técnicamente es una historia de vampiros por cómo se comporta el ente venido del espacio. Y también en el siglo XX, haciendo una reinterpretación del vampiro más conocido, como lo fue el de Bram Stoker, Drácula, Stephen King sorprendió al mundo con una novela en la que la premisa básicamente era ¿qué pasaría si Drácula apareciera en los tiempos modernos? Aunque por tiempos modernos tenemos que referirnos al año 1974, que es en donde se ambienta la novela Silent Lot o Silent Lot del autor Stephen King. Y en esa novela es básicamente lo mismo que ocurre en Drácula. Un ser maligno, venido del otro lado del mundo, cruza el océano apoyado por seres humanos para llegar a un pueblo de Nueva Inglaterra, Estados Unidos, en este caso en Maine, e instaurar su reino de terror y oscuridad. Pero también en el siglo XXI tenemos historias de aquellas criaturas, aquellos seres que temen al sol y se refugian en las sombras para acabar con la humanidad. Todos conocemos el trabajo de Guillermo del Toro detrás de las cámaras, por películas como El laberinto del fauno, Hellboy, o incluso la que él no le gusta mencionarla porque no está muy orgulloso de ella, pero que a muchos nos fascinó y que fue su primera producción hollywoodense, Mimic. Pues bien, resulta que Guillermo del Toro incursiona en el cine por primera vez con una película de vampiros llamada Cronos, y en esa película nos muestra algo un poco diferente al vampiro al que ya todos estábamos acostumbrados, algo más mítico, algo más incluso metafísico. Pero por allá de los años 2005, 2006 aproximadamente, mostró al mundo otra faceta más allá de director y guionista de cine, la faceta del novelista, y junto con el escritor Chuck Hogan nos regalaron a todos una genial trilogía de la oscuridad que es compuesta por las novelas Nocturna, Oscura y Eterna, que es, a mi punto de vista, otra reinterpretación de la novela Drácula, pero en tiempos aún más modernos que la ya mencionada Silent Lot de Stephen King. En esta trilogía de la oscuridad podemos ver que las cosas comienzan casi de la misma forma que en Drácula, solo con algunas variaciones. El relato inicia poco antes de la Segunda Guerra Mundial, en algún lugar de Europa, de la oscura Europa central. Aquí en esta primera novela, en la de Nocturna, una abuela le está contando una antigua leyenda a su nieto, mientras este come la cena, una sopa tradicional de las zonas de Europa del Este. En el relato, la abuela le cuenta al pequeño Abraham acerca de un gigante bondadoso llamado Joseph Sardou. Él era el hijo de una noble familia y que tenían como tradición salir cada año a un viaje de cacería para fortalecer el carácter de los hombres de la misma. Sin embargo, el joven tenía un problema y era su desmedida altura, una altura que lejos de darle fortaleza, lo hacía lento, lo hacía torpe e incluso frágil, ya que sus músculos no podían sostener el gran tamaño de su esqueleto, por lo que era una vergüenza para sus padres y para sus demás familiares. De todas maneras, él los acompaña al viaje de cacería para tratar, según esto con las creencias que tenían, cazar lobos, que era la principal presa de la familia, para así comer su carne y con ello fortalecerse. Creencias nada sustentadas en la ciencia, pero bueno, es su costumbre, hay que respetarla, ¿no? Sin embargo, algo salió terriblemente mal en el viaje de cacería, y el único superviviente en los oscuros bosques de Rumania fue nada más y nada menos que Joseph Sardou, pero regresó muy distinto. Algo había cambiado en él, algo siniestro, y de ahí surgió la leyenda del aterrador Joseph Sardou, que con su bastón atraía a los niños para que después estos nunca más volvieran a ser vistos por sus padres. Y se decía que habitaba en lo que antes había sido la abadía o el castillo de los Sardou, y que nadie en su sano juicio se podía acercar ahí, con temor a que el monstruo lo atrapara. El relato de la abuela termina, y el joven Abraham se termina la sopa, y es aquí donde la novela nos dice que la oscuridad está a punto de alcanzar a ese pequeño. Luego la novela nos traslada a la época moderna, en la que un avión acaba de aterrizar en el aeropuerto JFK de Nueva York, en Estados Unidos. Solo que el problema aquí es de que el avión está completamente apagado. Literal, los motores, las luces, el equipo de comunicaciones, todo está inhabilitado, lo cual hace que la gente del aeropuerto, los guardias de seguridad y la policía portuaria, entre todas las agencias que custodian el arribo de los aviones internacionales, entran en pánico, y cuando deciden abrir el avión para ver qué pasó, se encuentran con el desastre. Todos y cada uno de los tripulantes del avión están muertos, no se sabe por qué, así que envían un equipo del CDC para que empiece a investigar qué los mató,
si una enfermedad, un parásito o un ataque químico. Lo que me encanta de la novela de Nocturna y en sí de toda la trilogía de la oscuridad es cómo choca el misticismo con la ciencia, cómo el método científico, la medicina y otras disciplinas actuales se encuentran con lo oscuro y con lo metafísico de un relato de terror de vampiros. El mal ha llegado al Nuevo Mundo, venido directamente desde Europa. Un ser poderoso y oscuro está a punto de instaurar su reino de terror en este lado del mundo y posiblemente no se detendrá hasta acabar con el mundo entero. Y aquí los personajes principales son, tal como en la primera novela de Drácula o como en Jerusalem's Lot de Stephen King, son un variado grupo de personas muy distintas entre sí, pero cada uno especializado en diferentes áreas. Tenemos al Dr. Ephraim Goodweather, que es uno de los importantes miembros del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta. Tenemos a su asistente, tenemos también a un viejo prestamista judío, que es nada más y nada menos que el pequeño niño que aparece al principio del relato. Él le tocó ver lo más horrible de la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial, y le tocó ver algo aún peor, y fue al vampiro en acción. Y debido al trauma, dedica toda su vida a la destrucción de esos seres, pero siempre temiendo el día que aparezca ese ser que ponga al mundo de cabeza. Y ese día ha llegado. Al enterarse de que el avión completamente muerto está en la pista de rodaje, se da cuenta que se trata de él, se trata del amo, del ser al que ha temido toda su vida desde que lo vio por primera vez en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. El anciano empieza a formar el equipo, y aún aunque escépticos, los científicos poco a poco se empiezan a dar cuenta y de lo que consideraban un mito es una muy oscura realidad. Unen sus fuerzas para intentar acabarlo, pero a diferencia de Drácula o de Saint Lot, nuestro equipo no triunfa del todo. Y eso nos lleva a los acontecimientos de la segunda novela, Oscura. En esta novela, ambos bandos, el bueno y el malo, se reagrupan, ya que efectivamente sí se hicieron mucho daño en su enfrentamiento anterior en el clímax de la primera novela, pero no están dándose por vencidos, ni uno ni otro. Ahora es una carrera contra reloj para ver cuál de las dos fuerzas triunfa. Lamentablemente, y como ocurre mucho en la vida real, los malos tienen el apoyo de los empresarios y los ricos, que, con la promesa de una vida eterna o de poder, son capaces de corromperse hasta la médula con tal de obtener lo que quieren. El empresario Eldridge Palmer es quien está financiando toda la operación del vampiro, es quien lo trajo del viejo continente al nuevo y es el que está utilizando toda su influencia para que los planes de este prosperen, mientras que los buenos simplemente son un puñado de personas que están tratando de evitar lo inevitable. Algo que me encanta de la segunda novela es de que Guillermo del Toro, como mexicano que es, introduce a un personaje que, si bien ya en la primera había introducido un personaje latino llamado Agustín Elizalde, un pandillero que por azares del destino acaba enfrentándose a las huestes de vampiros, en la segunda novela nos da el mayor regalo que pudiéramos haber pedido los mexicanos, sobre todo los que crecimos con las películas de cierto luchador enmascarado que también enfrentó a monstruos en el cine. Y es que en la segunda novela aparece el Ángel de Plata, un luchador retirado que, viviendo sus últimos años de retiro en Nueva York, en el anonimato y de una forma muy humilde, se encuentra con que poco a poco el barrio en el que vive, una rara enfermedad se ha apoderado de todos y es el único que queda que puede caminar bajo la luz del sol sin problema. Él decide tomar una decisión y, recordando sus viejos tiempos de gloria, decide una vez más ponerse la máscara y enfrentarse a los monstruos, pero esta vez en la vida real. Ya no hay guión, ya no hay luces, ya no hay cámara, ya no hay actrices voluptuosas. Esta ocasión son monstruos terribles que buscan su sangre y apoderarse de su alma. Pero él, con su máscara, un símbolo de plata, decidirá enfrentarlos y unirá fuerzas con nuestro pequeño grupo de héroes que, contra todo pronóstico, quieren evitar el fin de la humanidad. Sin embargo, los esfuerzos no son fructíferos, y a fin de cuentas, el malo parece salirse con la suya, y es aquí donde empieza el tercer libro, el cierre de la trilogía de la oscuridad, Eterna. En esta novela vemos ya un mundo posapocalíptico, en el que la oscuridad literalmente reina, ya que los pocos rayos del sol que pueden atravesar la densa atmósfera, contaminada a propósito por los planes de los malos, no son suficientes para acabar con los vampiros, que ahora campan a sus anchas en lo que antes era el mundo que pertenecía a los humanos. Pero la resistencia continúa, siguen buscando la manera de cómo destruir el mal. Aunque la lucha parezca perdida, hay una pequeña esperanza. Los pocos sobrevivientes deciden que van a pelear hasta el final, y para ello harán uso de una antigua herramienta mística, un libro llamado el Óxido Lumen, como un grimorio que puede tener la solución para acabar definitivamente con el vampiro. Algo fascinante en estas novelas es de que, como mencioné hace un momento, la ciencia y el método científico se combinan con antiguas técnicas milenarias y místicas
para poder acabar con estos seres, porque desde la primera novela nos explican el funcionamiento de la plata para eliminarlos, así como también cómo el virus vampírico se expande, ya que se trata de una enfermedad parasitaria que, con los conocimientos de Jock Hogan, que creo yo, por ahí leí, se trata de un médico, agregó esos conocimientos científicos y médicos a la historia para hacerla aún más verosímil y muy bien cimentada. Nos explican muchas cosas del funcionamiento de los CDC, así como a lo que se dedican y con qué clases de amenazas lidian día a día. Por otra parte, el lado místico nos remonta incluso hasta los principios de la humanidad, hasta siglos anteriores e incluso a las primeras civilizaciones humanas, en donde se nos dice textualmente que el mal y la oscuridad ya existían incluso antes de que el hombre fuera hombre. No entraré en spoilers, solo les puedo decir que en el último tramo de la tercera novela se dan con todo. Ambos bandos están dispuestos a sacrificar lo más valioso que tengan con tal de salir adelante y con tal de que sus planes no se vean arruinados. Los humanos quieren recuperar el control del mundo, los vampiros no quieren perderlo ahora que ya lo tienen. Todas y cada una de las historias de los personajes son conmovedoras y sientes pena por ellos cuando algo malo les pasa, y también sientes gran alegría cuando triunfan o cuando tienen esos pequeños momentos de victoria. Yo por eso les recomiendo mucho esa trilogía, y si no son mucho de leer, pues les recomiendo la serie de televisión que hace algunos años salió en FX. Una serie que, si bien desde mi punto de vista tal vez no adaptó muy bien, que digamos, la historia de los libros, sí es entretenida, tiene buenos efectos especiales, tiene una buena atmósfera de terror y las actuaciones son buenas. Vaya, que incluso tenemos interpretando al Ángel de Plata al queridísimo Joaquín Cosío, que todos lo recordamos por sus papeles en las películas El Infierno o Matando a Cabos. Sea cual sea el formato en el que quieran disfrutar de esta historia, definitivamente es mi recomendación de la semana. En serio, yo cuando leí no pude parar de leer los libros hasta que me los terminé. Por fortuna, en ese entonces yo trabajaba en una librería, así que tenía acceso a ellos. El día de hoy cuento únicamente con la primera novela, ya que las otras, pues por X o Y razón, tuve que venderlas o las presté o no me acuerdo exactamente qué pasó, pero por fortuna aún tengo y este libro lo disfruto tanto que de vez en cuando vuelvo a releerlo. Pero insisto, si la lectura no es su fuerte, pueden acceder a la serie de televisión. Creo que se encuentra en internet o no lo sé, pero si tienen la oportunidad de verla, háganlo. Y si ya la han visto, dejen en los comentarios qué les pareció. Así como si ya han leído la trilogía de la oscuridad, dejen en comentarios qué les pareció, cuál fue su personaje favorito, y tal vez ahí haya algo en lo que tengamos más en común. Por mi parte ha sido todo en esta ocasión. Yo soy Martin Eastwood. Hasta la próxima.